muchas gracias por seguirnos. El día de hoy vamos a estar hablando la mujer que prospera en sus finanzas con la licenciada Melvi de León. Así que vamos a empezar. ¿Cuáles son los síntomas de la esclavitud financiera? Bueno, hay varios síntomas que una persona experimenta cuando no conoce los principios financieros de Dios, porque el problema del dinero que las personas tienen, sean cristianas o no, hay gente incluso atea, gente que conoce de Dios, están experimentando el día de hoy muchos problemas económicos, un grado de dificultad muy alto en su vida económica. Nos damos cuenta que hoy más que nunca es una necesidad. ¿Por qué? Porque mucha gente está viviendo en esclavitud financiera y no se está dando cuenta. Entonces, parte de esos síntomas, en primer lugar, es la codicia por las posesiones materiales. Y cuando hablamos de codicia, es que la gente compite dentro de ella misma. Como tú tienes, entonces yo quiero. Y juegan a mi casa es más grande que la tuya o tu casa es más grande que la mía. Entonces hay un deseo desenfrenado por querer tener cosas materiales. La codicia por las posesiones es un síntoma de la esclavitud financiera. En segundo lugar está el tema de la envidia. La diferencia entre la codicia y la codicia es querer tener lo que el vecino tiene y la envidia es cuando yo no me gozo por el bienestar que otras personas están teniendo en el tema de la economía. Porque en esta época de pandemia hay sectores ganadores y hay sectores perdedores. Muchas empresas están del lado de ganadores y no porque lo hayan elegido, sino porque por la misma situación les ha ido muy bien, como el tema de la alimentación, pues nadie está dejando de comer, o el tema de la salud, el tema de los medicamentos. Entonces podemos ver a muchos sectores que les ha ido muy bien. La tecnología también, pues hoy más que nunca se han disparado las ventas de la tecnología. Entonces, mucha gente no se alegra por el bienestar de otras personas. Entonces hay un síntoma de envidia en el corazón. Otro de los temas de la esclavitud financiera es el resentimiento. El resentimiento por las dificultades económicas que las familias están enfrentando. La semana pasada veíamos la mujer que prospera en sus emociones. Y en el tema del dinero tiene mucho que ver las emociones. De hecho, las emociones están íntimamente ligadas con el manejo de la economía. La gente se siente bien gastando, aunque no tengan dinero para gastarlo, pero la gente se siente bien. Entonces, cuando no tienen para hacerlo, hay un resentimiento interno en el corazón a título personal y a nivel de familia, porque esto es contagioso. También otro de los síntomas es la opresión que la gente está experimentando por el tema de las deudas. Muchas personas han adquirido créditos de los cuales nunca pensaron que iba a ser una dificultad porque no están pagando, no pueden pagar los créditos y eso se ha convertido en un grado de endeudamiento a nivel personal y familiar. Otro síntoma es la ansiedad causada por no poder llegar a fin de mes, la ansiedad que causa cuando la gente tiene problemas de las deudas y viene como consecuencia la preocupación, el hostigamiento y finalmente la amargura. En el tema de no poder pagar las deudas y no saber llegar a fin de mes está trayendo mucha preocupación a las personas. El hostigamiento cuando constantemente les llaman o les mandan mensajes o le dicen, mire, usted tiene que presentarse, le vamos a embargar su cuenta, le vamos a quitar su salario, o si usted no viene a pagar, lo vamos a enjuiciar. Y bueno, muchas circunstancias que están viviendo las familias el día de hoy y esos son síntomas. Si usted identifica 5 o más de estos síntomas en su vida personal, usted está experimentando esclavitud financiera y tiene que buscar la ayuda inmediata para poder salir de esa dificultad. Dice mi esposo, si la vergüenza te pagara tus facturas, quédate con tu vergüenza, pero tu vergüenza no te va a pagar las facturas, entonces quítate la vergüenza y busca la ayuda cuanto antes para poder salir de esa dificultad. Para eso Dios nos ha dado diferentes habilidades y así como uno busca a un médico, a un profesional
uno puede buscar a un coach, a un asesor financiero para poder salir de esa dificultad que muchos están experimentando. ¿Verdad? No, que a veces solo con orar y ayunar pensamos que ahí estamos y ya que Dios resuelva todo, cuando realmente tenemos la responsabilidad, primero delante de Dios y también como testimonio, como cristianos que somos. Nosotros hemos equivocado el concepto de la fe. O sea, la fe es lo que no se ve, es la convicción de lo que se espera. Pero en el tema de la fe, Dios hace su parte y yo hago la mía. Pero decimos, bueno, Dios, ayúdame, pero no hacemos nada. O sea, Dios me va a ayudar, pero Él espera que yo dé pasos de fe, porque la oración sin acción es una simple ilusión. Uno tiene que aprender a dar pasos de fe para que las cosas sucedan. Dios obra de maneras soberanas, pero Él espera que uno haga su parte, porque pues nadie siembra un árbol de billetes y espera 6 meses para que ese árbol se vuelva frondoso y solo uno va y corta los billetes. No, hay que hacer un trabajo si realmente uno quiere llegar a esa prosperidad que Dios quiere para nuestra vida. Exacto. Y quisiera hacerle una pregunta, no sé, ¿verdad? ¿Qué le podría usted decir a alguna persona que a lo mejor en este momento nos está escuchando y tiene tal vez hasta 3 deudas, 4 deudas y se siente en un momentito? Yo sé que eso es profundo, ¿verdad? Pero un breve consejo que tuviera unas 3 deudas o alguna mujer y se siente pues ya con ansiedad, con hostigamiento, como usted lo comentaba, ¿qué se le podría decir? Un breve consejo. Bueno, uno de los primeros pasos que nosotros sugerimos es aprender a ordenar esas deudas, porque la gente sabe que debe, pero no quiere sentarse a hacer el análisis de cuánto debe. ¿Por qué? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces hay gente cuando ha venido a pedir asesoría y le pregunta a mi esposo, mire, ¿y cuánto es lo que debe? No sé, solo sé que es mucho lo que debo, pero no sé, pero ¿cómo no vas a saber cuánto debe? Y el asunto está que sabe cuánto sacaron de crédito, pero no llevan un control de cuánto han pagado. Sumado a ello, los intereses que, cuando alguien deja de pagar, los intereses se disparan. Entonces, sumado al capital que sacó de crédito más los intereses, ahí es donde la gente pierde el control. Hay mucho desorden en la vida personal, porque cuando se le dice tráigame los recibos de todo lo que ha pagado, cómo empezó su deuda, cuándo empezó su deuda, con cuánto empezó su deuda, la gente no tiene los documentos porque estos guardados. Lo primero que hay que hacer es ordenar para saber con cuánto empezó el problema, porque la gente no empieza con deuda, hermana Isa. Hay una diferencia entre el crédito y la deuda. El crédito es cuando yo decido ir al banco y voy y digo, mire, yo necesito que usted me dé un crédito de 50,000 quetzales. Ese es un crédito. Le hacen su análisis para ver si usted califica y todo, y le dan, usted calificó y le dan los 50,000. Pero lo que la gente no hace es los cálculos para saber si va a tener la capacidad de pagar. Entonces empiezan pagando bien el primer mes, el segundo mes, porque llegan a un acuerdo de cuánto tienen que pagar mensualmente para lograr pagar ese crédito que sacaron. Pero resulta que en el mes número 4 las personas ya no pueden pagar la cuota que debían estar pagando, porque cuando uno va al día no es una deuda todavía, es un crédito que yo estoy pagando. Se convierte en una deuda cuando la gente pierde la capacidad de poder pagar las cuotas mensuales. Eso hace que el crédito que prestaron ya estaba, el crédito ya tenía de por sí un interés que cobran por hacerle el favor de prestarle la plata. Pero sumado a ello, cuando dejan de pagar, entonces se empiezan a acumular las cuotas de pago, sumado a los intereses, sobre intereses, sobre intereses, porque los intereses son acumulativos. Es decir, si pagaba, por ejemplo, 3,000 quetzales mensuales, y de esos 3,000, 1,500 iban a capital y 1,500 de intereses, y el otro mes no pudo pagar, entonces ya son 1,500 de capital más 1,500 de intereses, más los intereses sobre los intereses por los intereses moratorios que le cobran. Eso nunca se lo dicen a uno y uno no es consciente. Entonces, cuando la gente pierde la capacidad de pago, se convierte en una deuda. En el momento
en que yo me di cuenta que perdí la capacidad de pago y ya no sé qué hacer, porque cuando empiezan a llamarlo, la gente se abruma. Entonces la mente se tupe y ya no ven salida, ya no ven salida. Entonces necesitan a una persona lúcida que le analice su problema y le diga el camino por el que debería de ir. Entonces, cuanto más pronto uno busca la asesoría y el consejo, pues más pronto va a salir de la situación económica, porque sí hay maneras de salir. Por supuesto que no es de la noche a la mañana, pero sí hay maneras de poder salir. Y ese es un rayo de esperanza para la vida de muchas personas con dificultades de deudas. Los síntomas de la esclavitud financiera, y esos síntomas, la envidia, la codicia, el resentimiento, la opresión, la ansiedad. Muchas gracias.